Seguramente lo viste en Diario Chicha. Seguramente te levantaste los domingos y lo viste en Primer Impacto. Escuchaste a propósito de él, el chupacabras. ¿Quién es? ¿De quién se trata? El día de hoy nos acompaña nuevamente el gran Pedro Noguchi. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal, Gianfranco? Buenas noches. Cuéntame, ¿quién es el chupacabras? ¿Realmente existió? ¿Es un mito? ¿Es una creación? Yo escuché de él, era un psicosocial que se armó en los años 90 o realmente tiene un origen, cómo se empieza a propagar su leyenda. Sí, algunos pensarán de por qué estamos tratando de un refrito, ¿no? Que ocurrió en esas épocas y causó, digamos, revuelo y controversia, pero es realmente la historia oficial la que nos contaron, Ujú. ¿no? Y que, o fue simplemente una especie de leyenda urbana que se fue disipando en el tiempo o que aún perdura. Efectivamente. Entonces fue uno de los mitos más enigmáticos, ¿no? Y aterradores también del imaginario colectivo. Eh, Se habla de que el chupacabra sería un ser de origen desconocido que se alimenta de la sangre de sus víctimas. En general eran animales domésticos, ¿no? Como el ganado, las aves, ¿no? La historia más, digamos, conocida es de que su origen podría haber sido en Puerto Rico en el año 1995, cuando los pobladores de las comunidades rurales empezaron a denunciar que la aparición de sus animales muertos totalmente sin una gota de sangre y las autoridades obviamente se le atribuían a un tipo de depredador natural, pero una mujer llamada Madeleine Tolentino, ella aseguraba haberlo visto porque encontró a sus gallinas muertas y vio a un ser que lo describió como una especie de eh, humanoide, pero de más aspecto reptiliano, con unas garras largas y en la espina dorsal tenía, mejor dicho, en la espalda tenía unas espinas Ujú. muy prolongadas, ¿no? Lo que empezó ya a provocar el temor de la población, inclusive se armaron comités para vigilancia y todo, pero los ataques continuaron. Entonces, llamó la atención también de investigadores de otros países, muchos de ellos escépticos, y uno de ellos atribuía de que la mujer lo estaba relacionando porque había reconocido haber visto la película recientemente estrenada de ese año, era Especies, y que la descripción se parecía mucho al ser de la película, ¿no? Un poco también para tirar abajo, digamos, este nuevo mito que se estaba creando, ¿no? Pero algo que había en común en todos estos ataques es que, a ver, si es que alguien supuestamente ataca a tu ganado o a algún animal en general, lo lógico es que el animal se defienda. Exactamente. Pero acá no había ningún tipo de oposición ni de resistencia, ¿no? Lo cual haría pensar de que estos ataques pues pertenecían a un ser de otro mundo que simplemente les extraía la vida, ¿no? Exactamente, esa era una de las cosas extrañas porque, primero, de que si viene un depredador, lo lógico, si es para alimentarse, es que se llevara la presa, Ujú. pero habían gallineros completos con los animales muertos, ahí no se, se los habían llevado. Y lo otro era de que incluso después aparecieron víctimas como perros que eran para cuidar precisamente al ganado y no parece que no se había defendido o había quedado paralizado del terror. Era que es algo bastante extraño ante un depredador natural, ¿no? Estos ataques en otros países inclusive llegaron a Sudamérica y uno de los primeros reportados fue en Calama, en Chile, ¿no? Donde igualmente aparecieron este, animales de corral muertos. Ahora, cambia la fisonomía, ¿por qué digo a partir del año 2000? Porque mientras que en 1995 era un ser extraño reptiloide de apariencia extraterrestre, ya los nuevos ataques del año 2000 se los estaban atribuyendo a una especie de cánido sin pelo, muy parecido a, a los perros peruanos, ¿no? Pero con aspecto mucho más feroz y que algunos biólogos dijeron que se podía tratar simplemente o de un coyote con sarna o de algún tipo de cánido, ¿no? Ujú. Cosa que también no era muy clara ya, porque hubo mucho, este,
digamos, trató de ocultar mucho este tipo de informaciones porque uno de los granjeros colocó una trampa, después que había matado ya a sus animales en anteriores oportunidades, y se dice que él capturó el animal y lo entregó a la policía, pero después la policía, cuando fue entrevistada, dijo que no había recibido nada. Entonces hay ese tipo de De disonancias, sí, ¿no? hay controversias en ese sentido. Vinieron, hemos tenido casos también en Argentina y fue con ganado vacuno, por ejemplo. Y lo curioso de estos ataques eran las llamadas mutilaciones de ganado. Aparecían con unos cortes circulares perfectos y que inclusive los bordes parecían haber sido cauterizados, cosa que ningún animal lo puede hacer. Aparte de no tener la sangre, otra de las características era de que algunos órganos específicos estaban colapsados, pero los tejidos circundantes estaban intactos, como si hubiesen recibido una especie de radiación o algún tipo de ultrasonido muy concentrado para afectar ese órgano. Sin embargo, externamente no había huellas de esos ataques, ¿no? Y otra de las características también era de que muchos de los animales fueron encontrados después de haber muerto varios días y estaban en estado de descomposición. Sin embargo, ni las moscas ni los animales, las aves carroñeras querían acercarse, cosa también extraña, ¿no? Entonces, habían situaciones un poco, digamos, poco claras en torno a este fenómeno, pero hay quienes empezaron a rastrear un poco más atrás y en realidad no empezaron los ataques en 1995, sino 20 años antes, en 1975, y fue en Estados Unidos, ¿no? En algunos estados. Y que inclusive el FBI ya había empezado investigaciones desde la década de los años 60. Y en sus informes, precisamente, se habla de todas estas descripciones y conclusiones que no tuvieron al final una respuesta, como el tipo de orificios, no pudieron detectar si había sido hecho con alguna herramienta especial conocida, porque los animales en descomposición no atraían a los carroñeros, porque parecía que las víctimas eran paralizadas por el terror, porque no se defendían, no huían, y son cosas que quedan flotando en el aire. Entonces, bueno, todo esto todavía deja un hálito ahí de duda si será cierto o no será cierto, pero yo tuve la ocasión de presenciar este tipo de ataques un par de veces acá en Perú. ¿Cómo así? El primero de ellos fue en el año 2010, gracias por una invitación que me hizo el doctor Anthony Choi, porque a él le había llegado un caso de unos ataques similares en la localidad de Puerto Guarmey, acá al norte de Lima, que viene a ser un pequeño puerto pesquero, no artesanal, y que repentinamente los pobladores empezaron a ver que sus animalitos, ¿no? Hasta sus cuyes, sus conejos, sus cabritas, amanecían muertos, ¿no? Él me invitó justamente porque los pobladores afirmaron de que habían huellas que habían dejado que se dirigían hacia el desierto, entonces él quería que le tomaran algunas muestras, ¿no? Con yeso. Así es que cuando llegamos al lugar, sí, efectivamente se notaba que la población estaba conmocionada porque incluso acababan de tener una reunión comunal para ver qué hacer, porque las autoridades aparentemente no le tomaban mucha seriedad al asunto, decían que puede ser un delincuente que ha atentado contra los animales y punto, ¿no? Pero empezaron a aparecer también testigos, algunos lo describían como un ser bípedo, peludo, que tenía garras, y otros lo describían como un ser que volaba. Incluso vigilantes decían de que lo vieron bajar volando, ¿no? En la noche. Y entonces había, en torno a la apariencia de este ser no era muy clara, pero los animales estaban ahí, algo los había matado. Y no se los habían llevado. Luego, en el año 2017, 2021 me parece que ha sido, ya era en plena pandemia, le toca otro caso a Anthony Choi acá en Quilmaná, al sur de Lima. Eh, Igualmente, personas estaban denunciando que
habían aparecido sus cerdos muertos y que ya era una segunda vez que ocurría, porque en un año anterior también sucedió lo mismo y resulta que había ya llevado contabilizaron como 150 cerdos que habían matado en diferentes corrales, ¿no? Cuando llegamos al lugar y fuimos acompañados de un amigo que es forense, pero veterinario, para también que diga su opinión. Llegamos al lugar, a uno de estos corrales, había un tumulto tremendo porque los pobladores estaban reunidos, estaba el serenajo también. Vimos el pequeño corral de cerditos que tenían, estaban como aterrorizados, o sea, no comían desde el día del ataque, la noche del ataque, y el cuerpo todavía estaba a un lado, y el veterinario forense se puso a examinarlo y efectivamente tenía una especie, no recuerdo si fue a la altura del cuello, un agujero profundo, ¿no? Aparentemente ahí no había síntomas de sangrado, hasta que uno de los serenazgos mismos atestiguó de que lo había visto una noche anterior. Ellos estaban patrullando por esa zona en su camioneta y vieron algo correr saliendo de los corrales, pero a una velocidad inusitada, porque a pesar de que pegaba saltos, al momento de ver las luces del vehículo, aceleró más el animal y agarró una pendiente como si no tuviera ninguna resistencia. Corrió con la misma velocidad toda una pendiente de un cerro. Ujú. Ellos fueron a toda velocidad atrás, pero no llegaron a alcanzarlo y prácticamente desapareció en la oscuridad, ¿no? Entonces el testimonio de una persona, digamos que ligada a la municipalidad, no es alguien que tuvo una alucinación. Los pobladores también habían visto uno que otro al perpetrador de esos ataques y coincidía. Lo describían como una especie, a la distancia, ¿no? Como una especie de canguro, pero que era de ojos grandes y brillantes y que también se movilizaba a velocidades, parecía como que si desafiara la gravedad, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el objetivo de este ser? Porque es únicamente arrebatarle la vida a un animal sin un objetivo aparente, ¿no? Eso es lo que todavía no hay una respuesta clara, porque se alimentará solamente de sangre, Ujú. ¿no? Y estas incisiones que ocurridas en otros países, realmente se trataría de un ser terrenal, ¿no? Porque son incisiones cauterizadas, por ejemplo, ¿no? Que atacan también a órganos específicos. Entonces, se puede especular mucho de que se trataría pues, de un animal hematófago, algún tipo de depredador. Algunos decían que es un puma, pero el puma tiene otras características cuando Y el se mismo coyote, o lleva sea, el mismo también. coyote es un depredador, ¿no? Entonces no tendría ningún tipo de sentido, ¿no? Claro, además no atacarían animales tan grandes porque no se lo van a Claro. poder llevar tampoco, ¿no? Ujú, Un coyote no te va a atacar una tremenda vaca y se la va a llevar arrastrando. ujú. Simplemente matan, parece que mataran por placer y los dejaran allí. Pero, por ejemplo, desde el lado del escepticismo, tú eres una persona enteramente de datos, de ciencia. Ujú. ¿Te costó dar ese salto a abrirte a empezar a creer en estas cosas? Porque parece existir dos caminos, ¿no? El camino de lo lógico y lo racional y abrirse a creer en este tipo de cosas parece que no es necesariamente lógico o que necesariamente está emparentado, ¿no? Parece, pero el mismo rigor científico te dice que no puedes descartar nada, a menos que hayas demostrado que sea falso. Pasó con mi hija. Mi hija ya tiene 24 años, pero en ese momento tenía como 5 o 6 años. Entonces, y esto no sé si te ha pasado a ti, teníamos en casa una higuera. Y ella nos contaba que jugaba con un hombrecito arrugadito, verde, chiquito, que aparecía abajo de su cama y hacía... "Ah", ¿ya? Y lo raro era de que ella era más chiquita todavía, 2 3 años. Ella todavía no podía bajarse sola de la cuna, pero aparecía abajo. Entonces, eso pues nos alertó a todos, ¿no? ¿Cómo cortamos esa conexión, esa visualización? Bautizándola. Yo no soy católico. Sí, me bautizaron, de hecho he hecho mi confirmación y soy padrino de varios, pero no me confieso católico. Porque una vez que te metes a esto, empiezas a ver tal cantidad de cosas que
te das cuenta que, por lo menos para mí, el pegarme a una religión lo considero como que limitante. Porque hay tanto por ver, tanto por aprender y tanto por conectar, que cuando empiezas con cosas lógicas ya no llegas a simplemente esto es lo que va a pasar. O no llegas a simplemente tengo que regirme por estos 10 mandamientos, ¿no? Entonces se amplía muchísimo. O ver a Matt cuando está canalizando a alguna entidad buena o mala. Aunque bueno y malo es un concepto también bastante relativo, ¿no? Nosotros no somos malos con las hormigas cuando hacemos una autopista. O el león no es malo con el antílope porque se lo está comiendo, ¿no? Cuando el niño te llega a la mamá y le dice, che, tengo mi amigo imaginario, tengo mi amigo que se llama Paul, John, o no sé cómo lo quieras llamar, ¿ya? Vamos a jugar con él, vamos a estar afuera, ¿ya? Es que tú vas a ver y ves el columpio que está solito y él está ahí jugando con... y que él no estaba en el columpio, por ejemplo, ¿no? O que, por ejemplo, una vez me llamaron y me dijeron, mira, mi hijo ve siempre una sombra, ¿ya? En su cuarto, puedes venir, etcétera. Y le digo, bueno, que ya voy a venir, ¿ya? Y cuando hablo con el chiquito, le dice, a ver, muéstrame dónde está la sombra. Está ahí la sombra. Y cuando lo veo, estaba ahí una entidad en el medio de la esquina de la casa. Epa. Sí. Entonces, el chiquito sí veía. Entonces, pero los papás no veían. Entonces, que se ha dado una solución al problema y el niñito ya nunca más tuvo problemas. ¿Hay algún tipo de pesadilla en particular, o sea, con la que hay que tener algún tipo de alerta especial? O sea, que los niños puedan describirnos y decir, ok, con este tipo de sueños es como que hay que tener un cuidado especial. Cuando repiten, cuando ven de manera repetitiva la misma entidad. Ok. Sí, la misma entidad. O también, he visto eso también en jóvenes mediums también, el hecho de ver situaciones que el niño no entiende. Te doy un ejemplo. Un niño sueña que la policía viene a la casa. Y lo dice la mamá. Cuando digo un niño, digo ya un niño de 8 o 9 años, ojo, no es un niño de 4 años, pero ni de 8 años, que dice, mamá, he visto unos hombres uniformados como policías que van a venir, a la casa, ¿ya? Y vienen a pedir papeles. Y dicen papeles. Y 2 días después la policía preséntase a la casa pidiendo documentos. Ya te doy un ejemplo que tuvo la semana pasada. Muy interesante eso. La madre tiene una habilidad psíquica, cree mucho en todo lo que es esoterismo y todo este mundo. El padre completamente escéptico. Dos polaridades completamente distintas, ¿ya? Y la mamá decía, mira, yo veo que hay una entidad, hay una sombra, le decía, y el papá no creía para nada. Ya, pero tú estás ahí inventando cosas, no sé qué cosa. Pasa con que la hija, nunca hubo problemas con la hija y todo, la hija empieza a dar, no el elemento que la mamá dice, pero un elemento que parecido y que la impide de dormir. Y de manera regular. Entonces el papá se dijo, pucha, pero acá ya le ha puesto la duda. Bueno, ¿qué podría ser? Entonces, cuando llegué a la casa, ya, es cierto que me mostraron que había entidades pasantes, ya, pero debido al subsuelo no había ni brujería ni nada de eso, ¿no? Pero había historias más del terreno, almas que pasaban dentro de la casa. Y era bastante interesante porque la niñita tenía habilidad y se estaba potenciando más. A ti te tocó ver un exorcismo. ¿Puedes contarnos esa experiencia? Sí, bueno, yo llamaría más bien liberación porque exorcismo es una palabra que más parece ser utilizada dentro de los cánones católicos, ¿no? Y liberación es lo que hacen pues casi todas las religiones en realidad, porque todas las religiones tienen esa lucha contra el mal.
¿no? Y fue el caso de una mujer que empezó a tener ataques espirituales, pero que se habían iniciado desde muchos años antes, de que tenía unos 16 años, porque la combinaron a jugar a la Ouija, cosa que ella no quería, porque tenía cierta capacidad para poder ver a los espíritus, entonces ella evitaba ese tipo de cosas, pero sus primos que estaban en la mesa le dijeron que participara, y en el momento de que se sentó y empezó a moverse el cursor, comenzó a tornarse movimientos mucho más violentos y las respuestas también hostiles. Y tal es así de que ella dejó la plancheta y parece que no cerraron la sesión. Lo cierto es de que ella fue la que en las noches posteriores empezó a recibir visitas muy desagradables de alguien que al principio no se veía, no se dejaba ver, pero que la acariciaba en el cabello. Entonces ella obviamente estaba aterrorizada, pero no sabía la forma como librarse de este ser, y hasta tal punto de que llegó a acostumbrarse, pero después ya empezaron las agresiones físicas inclusive. Y ella pensaba de que era algo que estaba en su casa, así es que decidió salir de viaje un tiempo, ¿no? Pero este ser la siguió hasta en el hotel y la seguía atormentando, ¿no? Pasaron los años y la situación ya se puso mucho más grave porque les afectó psicológicamente. Tal es así que ella estaba en un instituto armado y cuando la analizaron la habían diagnosticado después que sufría pues de bipolaridad y otros problemas más que tenían. Pero el fenómeno era real, no los estaba imaginando, pero sí le estaba afectando psicológicamente, ¿no? Entonces la situación ya cuando se comunican con nosotros ya se había salido totalmente de control, porque nos hablaron de que la mujer fue arrastrada de su cama en una oportunidad delante de una testigo que era su prima que vivía con ella, y que la prima incluso tuvo que sujetarle los brazos porque la estaban arrastrando hacia la puerta de salida. Y la prima no podía ver qué cosa era lo que la arrastraba, simplemente veía los pies levantados, ¿no? Con una fuerza que ella apenas podía tratar de controlarla. Y también hubo otro fenómeno que era el del sangrado de las paredes. Y nosotros pedíamos pues evidencias, ¿no? Fotografías o videos que sí nos enviaron, y nos pareció bastante extraño. Así que realizamos una primera visita, y tú ves una persona cuando realmente la ha pasado muy mal, bueno, ambas, con ojeras de varias malas noches, varias noches sin dormir, por ejemplo. Entonces, el ambiente donde vivían era un departamento que tenía un olor extraño, fétido, y de una temperatura que no correspondía a la época en la que se encontraba, porque era una época pues de otoño, me parece, y el departamento era helado, ¿no? Y habíamos pedido de que si se volviera a manifestar este sangrado, que no lo limpiaran, porque lo habían hecho la primera vez, porque para nosotros poder analizarlo, y efectivamente el cuarto estaba lleno de estos chorros de sangre, incluso hasta una cómoda que tenía en el televisor, ¿no? Y tomé unas muestras y que después se enviaron a analizar, y efectivamente confirmaron de que se trataba de sangre humana, algo que si hubiese sido una broma o un pigmento hubiese salido en esa prueba, y además cuánta sangre se necesitaría para crear toda esa escena del crimen, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces vimos que sí era necesario la intervención ya de un liberador que pertenecía más a la facción carismática, que es una corriente dentro de la misma Iglesia Católica. Así como hay carismáticos, hay neocatecuménicos, dominicos, ¿no? Y ellos son personas que están preparadas en realizar este tipo de liberaciones, porque se dice que tienen los llamados carismas, que vienen a ser pues los dones psíquicos, ¿no? Cuando estuvimos en el lugar, para hacerla corta porque la historia es bastante larga y todo lo que pasó también, empezó la liberación, y la mujer, que en un principio pues no reaccionaba, ya empezó a poner resistencia, a tal punto de que su rostro cambió, se transfiguró, sus pupilas se dilataron, ¿no? Se pusieron totalmente negras, y su rostro como que se alargó,
Y es algo sorprendente porque en ese momento pues éramos varios los testigos y el olor que emanaba también era un olor fétido, como a descompuesto. Entonces son cosas que no se pueden fingir y ya escapan a cualquier tipo de problema psicológico que haya tenido esta persona, ¿no? Ahora, esto se grabó, pero tú y varias personas el otro día lo preguntaban, ¿por qué no se reproducen estas grabaciones? Porque obviamente existe el peligro de que esta entidad puede estar invocando a otras y se pueda generar una posesión colectiva y demás. Se ha colocado en congresos muy específicos y además en silencio, ¿no? Porque para tratar de salvaguardar la integridad de las personas, además, ¿no? Primero es eso, ¿no? Preservar también la identidad, porque esta persona estaba pasando también por una situación complicada en su centro de labores, que era, como te digo, era de la policía, ¿no? Ya han pasado muchos años ya, pero por otro lado también sí hay cosas allí que se logran escuchar y que tú no sabes qué significan, y emitirlo públicamente sería pues exponer algo que no conoces, y a lo mejor están realizando una invocación a sus legiones quizás, ¿no? Ujú. Le he cambiado el audio, pero ocurrió una cosa muy rara cuando estaba editando este material. Era para un proyecto piloto, no era para ser publicado, sino para mostrar, ¿no? En congresos y demás. No, era para un piloto, para un programa, un proyecto que teníamos con unos amigos de un canal de televisión, pero solamente era para mostrarlo, y resulta de que dio muchos problemas esa edición. Se colgaba la máquina, el audio no salía, cosas de ese tipo. Yo decía, bueno, pues puede ser mi computadora. Entonces estos amigos, como trabajaban en un canal, decían, a ver, pásanos el material para ver si pasa eso. Y todas sus máquinas también les pasó lo mismo. Llamaron al ingeniero y no encontró explicación. O sea, son cosas que literalmente escapan a lo normal. Definitivamente, ¿no? Porque ya no es una cuestión técnica. Y no es una coincidencia porque después hay un caso relacionado también con este de aquí, y que el material que yo iba a mostrar, que era una entrevista a otra persona que había hecho, él sí había hecho una especie de pacto, su material era irreproducible, o sea, estaban en cintas digitales, la imagen se pixelaba, no salía el audio y terminó enredándoseme la cinta. Ujú. Se estropeó ese material, ¿no? Sin embargo, en nuestro canal de miembros tratamos el caso, omitiendo la entrevista, obviamente, ¿no? Y también sucedieron cosas bastante inquietantes. Entonces, ves que ya cuando esto trasciende a lo que es el testimonio simplemente, y hay pruebas que uno mismo ha estado presente allí, significa de que son cosas de que hay que tomarlas muy en serio, ¿no? Entiendo. ¿Por qué, por ejemplo, cuando se hablan de estos temas, empiezan a ocurrir ese tipo de cosas que de pronto exceden a lo normal y que pueden de pronto alterar estas presencias? Porque estas presencias no quieren que se difundan estas cosas. Mira, yo pienso que hay dos posibilidades. Primero es que yo lo interpreto como que es una advertencia, que te están diciendo no te entrometas en lo que no te corresponde, ¿no? Porque previamente hay una parte que no te he comentado ahora, de que cuando me dirigía con el liberador llevándolo a la casa de esta mujer, casi me sacan del camino en la Costa Verde con unas rocas que caían. Ay, miércoles. Que es algo que, bueno, antes sucedía normalmente, ¿no? Pero no que las rocas caigan donde tú estás pasando, ¿no? Ni que fuese un temblor, y esa noche no hubo temblor. Claro. Y hasta que una gran roca cae en el centro y me saca de la vía cuando era doble sentido, y el liberador dijo, tranquilo que esto sí, siempre sucede, siempre nos van a poner obstáculos, ¿no? Bueno, con respecto al material, uno también, yo lo que podría pensar es de que cuando hay este tipo de fenómenos muy fuertes, es también una especie de contaminación electromagnética que puede afectar el soporte de grabación, ¿no? Pero que ocurran otros problemas físicos, como que se te enrede el material, o sea, la cinta, o que en otro canal lleves el material digitalizado y no le funcione a ellos tampoco. Entonces ahí tú ves algo raro. ¿Sabes? Cuando
recién lo pude trabajar el material cuando una de las mediums que nos acompañó me recomendó cambiarle el nombre del archivo por un nombre, como quien dice, un nombre religioso, ¿no? Parece mentira, pero funcionó. O sea, Ah, mira. y yo pensé que la cabecera del archivo ya estaba corrupta y ya era irrecuperable, ¿no? Y solamente cambiándole el nombre, ¿no? Porque yo le había puesto posesión, ¿no? A la mala, pues. Dijiste, para identificarlo. Claro, para identificarlo, le pones el nombre de lo que, De lo que es. De lo que es. Parece que ese nombre no funcionaba. Cuéntame la última. ¿En algún momento fueron con un periodista? Ya sabes a qué me refiero. Y este periodista fue imprudente. Fue realmente imprudente y necio. ¿Qué pasó? Justamente ese es el caso relacionado con este que te estaba comentando, Ajá. de que ya esta joven quedó bien después de la liberación, pasó el tiempo y una vez y nos vuelve a citar, pero para que ayudemos a su hermano. Vivía en otra casa, vivía con sus padres. Resulta de que nos comunicó de que su hermano estaba siendo acosado por entidades, porque había jugado una sola vez a la Ouija, según ellos, ¿no? Según el hermano. Fuimos al lugar y queríamos también entrevistar a este hermano. Ya lo habíamos entrevistado anteriormente y es el material que no funcionó. Quería repetir esa experiencia, pero el hermano no se apareció. Bueno, entonces tuvimos que tomar la declaración a la madre nada más y que según lo que le había comentado su hijo era de que jugó a la Ouija y no era un jovencito, yo te calculo que tenía más de 35 años, pero bueno. Y que a raíz de allí todo le va mal, se dedicó al vicio, y etcétera, etcétera. Bueno, cuando entramos con la medium, acompañados justo nos acompañó un periodista joven de una cadena pequeña de Estados Unidos que quería hacer, parece primera vez que hacía una nota paranormal, ¿no? Bastante ingenuo también. Entonces la medium empezó a percibir de que habían dos entidades en la casa. Nosotros pedimos a la señora y a la hija que nos esperaran afuera, ¿no? Y estábamos a oscuras para facilitar la percepción de la psíquica. Detectó una entidad masculina y otra femenina, pero muy oscura. Entonces, cuando entramos recién en la habitación de este joven, ahí se sintió más estas presencias y la entidad está supuestamente femenina, empezó a comunicarse tal vez a través de la clariaudiencia, ¿no? No es que se incorporó, porque estaba allí, y en síntesis era de que él la había invocado y que ya le había dado muchos favores y que ese era el momento ya de cobrarlos, ¿no? Y yo le digo, ¿qué favores te pidió? Bueno, dinero, mujeres, pero el tipo está en la miseria. ¿Qué pasó? Derrochó su dinero en las mujeres. Pero las respuestas eran muy prácticas y ciertas, ¿no? Pero había un tono intimidante en las respuestas, a pesar de que no era hostil. Entonces el periodista empezaba a hacer preguntas que irritaron, preguntas absurdas que irritaron, parece, a esta entidad. Y una de esas le dijo, ¿y tú qué tanto preguntas? ¿Por qué no te acercas? Porque yo te puedo dar lo que tú querías hace mucho tiempo y no lo pudiste cumplir. El otro se quedó así, ¿no? Pero acércate. Y el otro sonso se estaba acercando. Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Ya hay que terminar esta reunión, ¿no? Porque ya tuvimos suficiente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que esperas? Una de las últimas preguntas fue, ¿qué es lo que esperas hacer con esta persona? Simplemente unirnos espiritualmente y cosas que en el fondo, lo dijo de una forma casi poética, pero era bastante siniestra Claro. el resultado, ¿no? Ya, vamos a otro cuarto. Podemos hablar al dormitorio de la madre. Ahí se percibió un ambiente totalmente distinto, inclusive había una Biblia abierta. La madre, según una psíquica, sentía de que la madre oraba todos los días para que se solucione este asunto con su hijo. Y el periodista me pregunta, ¿y por qué no ayudaron esa almita del otro lado?
Digo, no era una almita, era un demonio. Así, le digo así, murmurando. Y en ese momento la medium empezó a tener un ataque psíquico porque empezó a punzarle los oídos y me pidió que la sacara del lugar, ¿no? Entonces la tuve que sacar y en ese camino hasta la puerta principal toda la casa se llenó de un olor a azufre, fuerte, ¿no? Y no fue nuestra imaginación, porque cuando abrimos la puerta y afuera nos esperaba la madre con su hija, decía, ¿qué han hecho? ¿Qué es ese olor, no? Entonces tuvimos que explicarle, no es de nosotros. Y todos los perros de la cuadra empezaron a aullar. Y todo eso lo tengo documentado, obviamente. Eso sí lo hemos compartido en nuestro canal de miembros de Paradigma, ¿no? Los aparatos también, al periodista le falló las luces, las cámaras, ocurrieron un montón de cosas. Entonces sí pueden afectar o interactuar físicamente y se puede manifestar a través de los equipos. Entonces es una experiencia que tú dices, acá no puedo ayudar a nadie porque él se lo buscó, no cumplió su palabra y nosotros no podemos ponernos en riesgo también por eso, ¿no? Claro. Él ya tendría que haberse por lo menos arrepentido de lo que ha hecho y buscar otro tipo de asesoría. Pero para nosotros, y por el temor que le noté a la medio, dijimos que es un caso que en realidad no deberíamos entrometernos. A raíz del programa, usualmente me contactan chicas y señoras, ¿ya? Nunca me ha contactado alguien menor de edad, pero sí recuerdo que cuando yo era menor, cuando yo estaba en el colegio, porque ya estaba metido en estos temas, algunos de mis amiguitos me preguntaban cositas de este tipo de temas. Hablamos de una época distinta, previo al Internet masificado. Te estoy hablando del año 97, 98, 99, secundaria, ¿no? Entonces, el acceso al conocimiento ahí estaba más restringido a los libros que podías encontrar en la avenida Grau, donde antes estaban los libreros. Entonces era mucho más difícil inmiscuirse en esto e involucrarse, y era hasta como que más difícil regarla, ¿no? Porque lo único que podrías haber hecho en ese momento era el tema, pues, de una ouija amateur, como hemos hablado hace un rato, o toparte con un chocarrero, o simplemente perder el tiempo. Pero hoy en día, con la información tan a la mano y al mismo tiempo tan accesible y tan tergiversada, el daño sí puede ser real. Porque, oye, tú dame tu buscador, tu Google, en menos de un minuto yo te encuentro 5 libros top de descarga, pues, Jack Sparrow, ¿no? Pero la información está ahí. Y en la misma cantidad de tiempo te encuentro el triple de libros o de información o de videos o de cosas mucho más llamativas con información equivocada y dañina. La vaina es que yo sí sé diferenciarla, pero estoy metido en estos años. Es Pero el peligro de la no. infoxicación, ¿no? Exactamente. O sea, abunda la chatarra en Internet. Y es mayoría. Es mayoría. ¿Por qué vende más? Porque es más bonita. Porque es más llamativa. Porque te promete más cosas con el menor tipo de esfuerzo. Y es lamentablemente de lo que se aprovecha la gente. Así es. Así es. Entonces sospechen, cuestionen, y si tienen dudas, escríbanlas en la caja de comentarios, porque ahí vamos a tratar de orientar, ¿no? Entre lo que se pueda. ¿En algún momento te pasó que, por ejemplo, estuviste haciendo cuando era joven algún tipo de ouija y te tocó uno de estos chocarreos y no supiste cómo sacarlo? Mira, no ouija, no me tocó a mí, pero ya, creo que sí tenemos tiempo para contar. Sí. Es una experiencia de las típicas que ahora me darían risa, ¿no? Pero en su momento, pues, era mi momento, era el para eso fui llamado, ¿no? Mi momento clave, canónico, canon. Yo estaba en mi casa, tranquilo, una tarde, y suena pues el teléfono fijo, ring, ring, ring. Yo voy, contesto, y era un amigo mío muy cercano del colegio, no, secundaria. Esto ya era el año 99, ¿no? No, miento, 2000. Y me dice, ven a mi casa urgente, necesitamos ayudar a decir a Pepito, porque hemos estado jugando acá con el libro que yo te vi, y Cuento corto, lo había puesto en trance, le había hecho una regresión mal hecha. Wow. Y yo dije, ok, ¿a quién recurro? Ya había internet, pero no había tanta información, y la que había estaba en inglés. Para ese momento yo no hablaba inglés. Entonces, ok, fui a su casa, recordé lo poco que yo había leído del tema de la hipnosis, de las regresiones. Y claro, yo llego y mi pata estaba tirado pues en la cama, ahí, así,
en trance total, el otro estaba aterrado, su hermana estaba llorando en la sala, felizmente la había separado para que no lo escuche, y el pata no dejaba hablar de su abuelo fallecido, y tú veías las lágrimas que se le chorreaban así. Entonces, chocante, ¿no? Felizmente recordé, ¿no? Lo pude persuadir para que salga de ese estado y regrese sin recordar nada de lo que había visto o vivido, porque yo lo veía genuinamente afectado, o sea, no me estaban jugando una broma. Ah, o ¿Ya? sea, sí era verdad. Era verdad. Era verdad. Entonces, ese es un escenario que te doy, ¿no? O sea, los riesgos existen. ¿Qué pasa si yo no hubiera estado disponible, no hubiera contestado el teléfono o simplemente no hubiera sabido qué hacer en ese momento? O sea, pero ya desde ese momento, o sea, tú estabas interesado en ese tipo de temas. Porque me ¿Pero qué interesaba el libro tema. habían leído a todo eso? Ya, para ese rato yo ya me había leído todos los libros de Lobsang Rampa, que es un autor polémico, ¿ya? Porque realmente era un británico que dice que incorporó en su cuerpo pues el alma de un lama tibetano, ¿ya? Y te cuenta su autobiografía, todo fascinante del Tíbet. Hay elementos que son ciertos, otros que son fantasía, pero las técnicas que describe, ¿no? de este ocultismo que viene de Oriente, para hacer regresiones, para meditar, para ver el aura, para fomentar telepatía, son reales, ¿no? Entonces, eso me sirvió de base. Para ese rato también yo ya me había recorrido, en aquellas épocas antaño maravillosas, los libreros de Grau, cuando estaban en medio antes de que hicieran la vía expresa. No sé si la llegaste a conocer, pero era maravilloso. Tú llegas en tu combi, al menos de mi casa de Santa Anita llegaba en 90 céntimos que me cobraban, no sé. Iba con 15 soles que juntaba durante todo un mes y salía con 6, 7 libros, ¿eh? Obviamente, el tema que a nadie le interesaba, lo oculto, ¿no? Pero esas eran las fuentes que tenía en mi momento. Pero si no los hubiera tenido, si no hubiera tenido conocimiento. ¿Y tu amiguito había leído el libro de Oxan Rampa? No. Había leído un libro distinto y yo utilicé el conocimiento que adquirí de esos libros para ello. Ahora, ¿cómo es que él se interesa por esto? Claro, porque yo había llevado el tema ahí, pero yo no les había dado para que ellos aprendan. O sea, resulta que ellos también tenían algunos de estos libros porque esto fue muy popular en la década de los 70s y 80s. Y resulta que en cada casa, y acá me dejan los comentarios por favor en el video, díganme quién tiene el tercer ojo de Lobsang Rampa. Te aseguro que más de un hogar te va a decir que sí lo tengo. Y aplicaron las técnicas. Aplique las técnicas para sacarlo de ahí. No, o sea, pero el chico leyó y dijo, a ver, vamos a ver Sí, si es vamos verdad. a jugar con esto, con lo que juega Francisco, ¿no? Pero no sabían que yo no estaba jugando con eso. O sea, nuevamente, el interés no implica practicar. Y era verdad. Y resultó ser verdad, les funcionó. Así como en cualquier caso, ¿no? Los chicos se pueden juntar a jugar la Ouija, jijiji, jajaja, y no pasa nada. Pero va a llegar una de 10 que va a pasar. Y pasó eso. Y cuando pase, ¿qué haces? Y no podía regresar. No podía regresar, estaba ahí privado. Estaba en trance. Sí. A la mierda. ¿Sabes qué es lo bacán? Cuando regresó no se acordaba de nada. ¿Y cuál fue la reacción de los ¿Por qué chicos? estoy llorando? Dijo. Porque él no se acordaba de nada. Y la hermana y el chico La estaban... hermana estaba llorando afuera. Era la hermana del pata que lo hipnotizó. Estaba llorando afuera. Pues dijo, yo lo fregué. No, o sea, ella estaba mirando todo, ¿no? Y como todos éramos amiguitos, o sea, y claro, ella era menor que nosotros, estaba impresionada, se asustó, pues. O sea. Ese tipo de cosas pasan. ¿Ya? Madre santísima. Ahora, imagínense qué puede llegar a pasar ahora cuando la información está mucho más accesible y Claro. está mucho más tergiversada. O sea, con esa cosa no se juega. Yo sugeriría que no jueguen con ese tipo de cosas. Infórmense un poquito. Con lo que sí deben jugar, ¿saben qué cosa es? Con el botón de like. Es el segundo programa del año, el primero grabado en estudio. Así que dejen su like, dejen su comentario y comenten si es que tienen ese libro que Sí, ha comentado el tercer Francisco. ojo de Lobsang Rampa o cualquiera de los libros de Lobsang Rampa, sus papás seguramente los han comprado. Sus papás también fueron niños, también fueron adolescentes, también fueron unos pillines y seguramente han tenido ese tipo de cosas. Y si no, han sido sus abuelos. Y yo lo voy a pedir. ¿Lo quieres? Yo tengo ahí varios, ¿eh? Ya, pero no voy a practicar la técnica. No, mira, en ese libro es más autobiográfico. Ya. Es una historia muy bonita de lo que viene a ser ¿Pero las técnicas dónde están? en el siguiente. O sea, si sabes leer entre líneas, encuentras en ese libro. Ajá. Pero ya explícito, hay un libro que se llama Usted y la Eternidad, del mismo autor, donde ya es un manual. Usted Desde y la eternidad sí, de Oxan Rampa. desde la página 1 hasta la página 200 y pico es un manual, Ujú. ¿no?
Ahora, no estoy fomentando a que lo lean. Nuevamente he dicho de que el autor Ahora lo leo. el autor es cuestionable, pero las técnicas funcionan. Eso es lo que estoy diciendo. Ojo O sea, con eso. no es que lo vas a leer y fin, automáticamente. No, eso ya dejémoslo pues para los libros malditos, para los objetos que tienen algún tipo de carga, ¿no? Ya, ok. Bueno, ahí lo vamos a chequear. Con nosotros será hasta la próxima semana y hasta el próximo Insomnio. Nos vemos. Chao, chao.